En este vídeo vamos a estudiar el tema 12 del temario de Geografía e Historia de primero de ESO, que lleva por título Roma. Como ya sabemos, la civilización romana surgió en la península itálica, la actual Italia. Antes de la aparición de la civilización romana, en la península itálica había varios pueblos, como los etruscos, los umbros, los samnitas, e incluso en el sur estaban los griegos y los cartagineses. Algunos de estos pueblos tenían una civilización muy avanzada. Este era el caso de los etruscos, una civilización, un pueblo que se encontraba en el norte de la península italiana, en la actual Toscana. Los etruscos son famosos sobre todo por su escultura, tanto en piedra como en metal, especialmente en bronce. Los etruscos fueron una civilización tan avanzada que incluso llegaron a tener escritura, tal como podemos ver en la imagen. En la parte sur de Italia, tal como vimos en el tema anterior, se instalaron colonias griegas y la presencia de los griegos en esta zona fue tan importante que esta región llegó a ser conocida como la Magna Grecia, con ciudades tan importantes como Neápolis, la actual Nápoles, o la ciudad de Siracusa, en la isla de Sicilia. La historia de la Roma antigua se divide en tres periodos. En primer lugar, el periodo de la monarquía, del 753 al 509 a.C. En segundo lugar, el periodo de la república, del 509 al 27 a.C. Y por último, el periodo del imperio, desde el año 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Vamos a empezar con el periodo de la monarquía. Según la leyenda, Roma fue fundada en el año 753 a.C., en un territorio en el centro de Italia, en una región llamada el Lacio, a orillas de un río llamado el Tíber. Era un área montañosa donde había 7 colinas. La ciudad de Roma fue fundada por dos hermanos, Rómulo y Remo, que al nacer fueron abandonados por su madre y fueron amamantados por una loba, según la leyenda. Cuando crecieron, Rómulo y Remo fundaron la ciudad, pero se enfrentaron entre ellos, y finalmente Rómulo mató a su propio hermano, a Remo. Se inició así el periodo de la monarquía. A lo largo de este periodo, Roma tuvo un total de 7 reyes. Los 4 primeros reyes son los llamados reyes latinos y eran de origen romano. Se trata de Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio y Anco Marcio. Los 3 últimos reyes son los llamados reyes etruscos, que eran de origen extranjero. Se trata de Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio. Este último, Tarquinio el Soberbio, como su propio apodo indica, gobernó como si fuera un tirano y finalmente provocó la ira del pueblo, que lo acabó expulsando. Desde ese momento, la palabra rey, rex, en Roma vino a significar algo así como tirano, y por eso los romanos decidieron no tener nunca más reyes, y por ello proclamaron la República en el año del 509 a.C. Se inició así el periodo de la República, que duró casi 5 siglos, desde el 509 hasta el 27 a.C. La república era un sistema de gobierno en el que el poder lo tenían los ciudadanos. Los ciudadanos votaban en unas asambleas llamadas comicios y en estos comicios escogían a las autoridades, a los magistrados. Los principales magistrados eran los siguientes. En primer lugar, los tribunos de la plebe,
que eran los defensores del pueblo, eran los encargados de defender a las clases humildes. Por ejemplo, si se aprobaba una ley que podía perjudicar a, digamos, a las personas más pobres, a los más humildes, los tribunos de la plebe podían anular esa ley. En segundo lugar, tenemos a los ediles, que vendrían a ser algo así como los concejales de un ayuntamiento, que se encargaban de los asuntos cotidianos, por ejemplo, del estado de las calles, de los mercados, etcétera. Después tenemos a los cuestores, que se encargaban del presupuesto público. Eran algo así como el concejal o el ministro de Hacienda. Eran los que llevaban las cuentas públicas. Por encima de los cuestores estaban los pretores, que se encargaban de administrar justicia. Eran una mezcla entre un ministro y un juez, por decirlo así. El máximo cargo público eran los cónsules, que eran algo así como los presidentes de la República. Cada año los romanos escogían a 2 cónsules, con el fin de que ninguno de los cónsules llegase a tener un poder excesivo, para que entre ellos dos pudiesen controlarse el uno al otro. Esto por lo que respecta a los magistrados. Además de los comicios y de los magistrados, existía una asamblea que era el Senado, donde donde se reunían los senadores, que eran algo así como los nobles de Roma, los representantes de las principales familias de Roma. Al principio el número de senadores era de 300, pero su número fue aumentando. Conforme el Imperio Romano se fue haciendo más grande, se fueron añadiendo nuevos senadores. El Senado era el que se encargaba, por ejemplo, de establecer relaciones con otros países. Además, en caso de peligro, si por ejemplo se encontraba un ejército a las puertas de Roma, el Senado podía destituir a los cónsules, que hemos dicho que eran algo así como los presidentes de la República, y elegían a un dictador. Un dictador era un magistrado que era elegido en un momento excepcional y que tenía un poder absoluto. Por ejemplo, podía condenar a muerte a quien quisiera. Durante un periodo de 6 o 7 meses, el dictador tenía un poder absoluto para acabar con el peligro que acechaba al Estado. Después, pasado ese periodo, el dictador dejaba de serlo y se volvía a la normalidad. Se volvía a elegir a los cónsules, a los pretores y al resto de magistrados. Así funcionaban las instituciones republicanas. Durante el periodo de la República hubo una lucha constante entre patricios y plebeyos. Los patricios eran las familias más antiguas. Se podría decir que eran los nobles de Roma. En principio eran los que tenían todo el poder. Los plebeyos eran las clases más humildes, los que no eran nobles. Y durante todo el periodo de la República, los plebeyos empezaron a realizar demandas. Empezaron a pedir poder político, es decir, poder, por ejemplo, acceder a las magistraturas, ya que al principio solo podían tener cargos públicos los patricios. También pedían reparto de tierras, ya que casi todas las tierras de cultivo las tenían los patricios al principio. Y por último, también pedían mejoras como suprimir la esclavitud por deudas, es decir, si una persona no podía pagar una deuda, se podía llegar a convertir en esclavo de aquella persona a la que debía dinero. Poco a poco, los plebeyos fueron mejorando su situación. Así, en el año 494 a.C., consiguieron que se creasen
el cargo de tribuno de la plebe y los ediles plebeyos, que eran cargos que defendían a los plebeyos, a los más humildes, como hemos visto antes. En el año 451 a.C. se publicaron las llamadas 12 tablas, que era una recopilación de leyes que servía para evitar que la ley fuera arbitraria. Es decir, gracias a las 12 tablas, gracias a poner las leyes por escrito, se consiguió que la ley fuese más o menos igual para todos. En el año 367 a.C. se consiguió que al menos uno de los dos cónsules fuese obligatoriamente plebeyo. El otro podía ser patricio o también plebeyo. Y por último, muy importante, a finales del siglo II a.C., entre los años 133 y 121 a.C., se llevaron a cabo las reformas de los hermanos Gracos. Los hermanos Gracos eran de origen patricio, pero hicieron reformas a favor de los plebeyos. Su principal éxito fue conseguir que se repartiesen tierras entre las personas más humildes. Esto despertó el recelo de muchos patricios muy poderosos y los dos hermanos fueron asesinados. Durante el periodo de la República, Roma empezó a expandirse, empezó a construir su propio imperio. En primer lugar, llegó a ocupar la región del Lacio, es decir, el centro de Italia, el área de Roma y toda el área de alrededor, poblada por los latinos, que eran gentes que hablaban la misma lengua que los romanos, el latín. Posteriormente, entre los siglos IV y III a.C., los romanos conquistaron toda Italia, sometiendo a los galos del norte, a los samnitas y a los griegos del sur. Posteriormente, Roma se enfrentó a la otra gran potencia del Mediterráneo occidental, a Cartago, en las llamadas guerras púnicas. Roma y Cartago se enfrentaron en un total de 3 guerras púnicas. En la primera, Roma le quitó a Cartago la isla de Sicilia. En la segunda guerra púnica, Roma se vio ante un peligro inminente, ya que el general cartaginés Aníbal logró conformar un ejército y desde Hispania, desde la península ibérica, atravesó el sur de Francia, atravesó los Alpes con un ejército en el que había incluso elefantes, que eran como los tanques de la época, y llegó a las puertas de la propia ciudad de Roma. No obstante, no se atrevió a atacar y finalmente Roma aprovechó este tiempo para poder organizar un ejército y logró derrotar a Aníbal en la batalla de Zama, en el norte de África. En la tercera guerra púnica, Cartago fue finalmente destruida. En cualquier caso, gracias a las guerras púnicas, Roma consiguió las islas grandes del Mediterráneo, Sicilia, Córcega, Cerdeña, la zona de Cartago en el norte de África y, muy importante, la mayor parte de la península ibérica. Entre los siglos II y I a.C., Roma se anexionó las zonas de Macedonia, Grecia y Siria, en el Mediterráneo oriental. ¿Cuáles fueron las consecuencias de estas conquistas? Bueno, en principio, las consecuencias fueron enormemente positivas para los romanos. Gracias a las guerras, Roma pudo hacerse con un botín de guerra. Estas guerras proporcionaban riquezas, pero también esclavos para trabajar en los campos, en la agricultura. Y por último, gracias al botín de guerra,
en este botín de guerra se incluían también nuevos territorios, con lo cual el Imperio Romano cada vez se iba haciendo más grande. No obstante, esta expansión de Roma provocó dos graves crisis. En primer lugar, una grave crisis política. El territorio de Roma era cada vez más amplio y era muy difícil de gobernar. Y esto dio lugar a que muchos gobernadores de las provincias pudiesen enriquecerse de forma ilícita. Es decir, se produjo mucha corrupción. Por último, también se produjo una grave crisis social. Hubo revueltas de campesinos que pedían que se repartiesen tierras entre los campesinos, que no se las quedasen todas los patricios. Por último, también hubo graves revueltas de esclavos. Los esclavos estaban en unas condiciones de vida muy duras y en algunos momentos llegaron a rebelarse. La rebelión más famosa fue la que lideró Espartaco, que finalmente fue ejecutado con sus seguidores por los romanos. El periodo final de la República fue un periodo de crisis, por eso hablamos de la crisis de la República. En medio de estas crisis, el Senado empieza a confiar nuevamente en los dictadores. Se vuelven a nombrar dictadores que hacía mucho tiempo que no se nombraban. Y cada vez la figura del dictador vuelve a ser más habitual. Antes los dictadores eran elegidos solo de forma muy esporádica. Ahora se empieza a nombrar dictadores de forma más habitual. Es el caso de Sila y de Julio César. Además de que se empieza a confiar en los dictadores, hay numerosas guerras civiles, especialmente dos. La primera, que enfrentó a Julio César y a Pompeyo, que fue ganada por Julio César, que gracias a ganar esta guerra se proclamó dictador, pero fue asesinado en el año 44 a.C. Posteriormente hubo otra guerra civil, en este caso entre Octavio, que era el sobrino de Julio César, y Marco Antonio, que había sido el mejor general y casi el mejor amigo de Julio César. Finalmente, Octavio ganó esta guerra civil a Marco Antonio y se proclamó emperador de Roma en el año 27 a.C. Se inició así la etapa del imperio, que duró hasta el final del Imperio Romano. Se instauró un nuevo sistema de gobierno en el que Roma volvía a ser algo parecido a una monarquía, con un emperador que tenía un poder casi absoluto. No obstante, Octavio, que cambió su nombre a Augusto, que significa algo así como el divino, Augusto, como decimos, mantuvo las antiguas instituciones republicanas, pero estas ya no tenían apenas poder. Todo el poder lo tenía el emperador. Aparte, Augusto realizó una gran reforma de la administración y de las leyes. Por ejemplo, hizo leyes a favor de la familia. Y luego también cambió las provincias del imperio. Algunas provincias eran gobernadas por el emperador y otras por el Senado. Los siglos I y II después de Cristo son conocidos como el periodo de la Pax Romana. Durante este periodo hubo un gran periodo de paz, hubo algunas guerras, pero en general la situación era de paz y el Imperio Romano llegó a su máxima extensión, desde el Atlántico hasta la frontera con Persia. Los territorios dominados por Roma también cambiaron su cultura y adoptaron la cultura romana.
Es lo que se conoce como romanización. ¿Cuáles son los elementos de la romanización? En primer lugar, la extensión de la lengua latina, que sustituyó a muchas de las lenguas indígenas. Por ejemplo, en el caso de Hispania, se dejó de hablar ibero y celta y ya pasó a hablarse únicamente latín. En segundo lugar, también la gente empezó a adoptar nombres romanos, abandonando los antiguos nombres. Se extendieron las leyes romanas por todo el imperio, es decir, todo el mundo tenía que obedecer las leyes que se aprobaban en Roma. Además, poco a poco, todos los ciudadanos del imperio, todos los habitantes, mejor dicho, fueron obteniendo la ciudadanía romana.